¿Cómo están? Aquí seguimos con la lectura de este libro, El Club de las 5 de la mañana, escrito por Robin Sharma. Ahí está. ¿Ve? Un excelente libro. Y vamos a seguir entonces en el capítulo 9. Veamos cómo sigue esto entonces. Capítulo 9. Un sistema para la expresión de la grandeza. Los grandes hombres viven con lo esencial, no se quedan con lo superficial, obedecen a las realidades, no hacen ostentaciones, descartan lo uno, mantienen lo otro. Una frase escrita por Lao Tse. Bueno, chavales, tronó el millonario, llegáis justo a tiempo como siempre, buen trabajo. Era las 5 de la mañana y aunque el contorno de la luna, ya en retirada, aún permanecía en el cielo, los rayos de un nuevo amanecer saludaban a las 3 personas que se hallaban de pie sobre aquella playa perfecta. El suave perfume de la brisa del océano se arremolinó con notas de hibiscos rojos, clavos y nardos. Un cernícalo de Mauricio, el halcón más raro del mundo, lo sobrevoló y una paloma rosada, la menos común del planeta, se paseó muy cerca de un grupo de palmeras exuberantes. Una familia de gecos pasó por su lado de camino a algún lugar importante y una tortuga gigante de Aldabra se arrastró lentamente por una parte de la orilla cubierta de hierba. Todo aquel esplendor natural elevaba la dicha y animaba el espíritu de los 3 miembros del club de las 5 de la mañana que se encontraban sobre la arena. El millonario señaló una botella que flotaba en el océano. Movió el dedo de un lado a otro y la botella se movió de un lado a otro. Luego giró un dedo sobre sí mismo y la botella se arremolinó en él. Pronto, aquel recipiente alcanzó la arena mojada y vieron que llevaba un retazo de seda en el interior. Imaginad lo misterioso que pareció todo aquello. Un mensaje en una botella, declaró felizmente el millonario. Comenzó a dar palmadas como un chiquillo. Desde luego, era un personaje maravilloso y fuera de lo común. Esto me va muy bien para establecer el tono de mi sesión de formación de esta mañana, añadió. El magnate industrial levantó la botella, desenroscó el tapón y extrajo el tejido que tenía el siguiente esquema bordado. Dice, la fórmula del éxito en 3 pasos. Mira, aquí le voy a mostrar Eso es lo que les voy a describir ahora, ¿ya? Ahí está, por si lo quiere ver después. Ya. Dice... tiene como una flecha, ¿verdad? En el eje X. Esto dice nivel de detalle y superficialidad. Paso 1 dice aprendizaje, mejor conciencia, crecimiento. Paso 2, implementación, mejores elecciones, ejecución. Y el paso 3, ingresos, mejores resultados, superficialidad, dice. Veamos de qué se trata. Este es uno de los modelos de enseñanza más sencillos y más brutal que el guía compartió conmigo cuando empezó a asesorarme de joven, explicó el millonario. Además, aporta el contexto para todas las enseñanzas que vienen a continuación. Así que quiero que cada uno de vosotros lo comprenda bien. A primera vista, parece un modelo muy básico, pero a medida que lo vayáis integrando, veréis lo profundo que es. Entonces el señor Riley cerró los ojos, se tapó los oídos y recitó estas palabras. El principio de la transformación es el aumento de la percepción. Cuanto más ves, más puedes materializar, y cuanto más sabes, más puedes conseguir. Las mujeres y los hombres, geniales del mundo, los responsables de las sinfonías mágicas, los movimientos hermosos, los avances de la ciencia y el progreso de la tecnología, comenzaron rediseñando su modo de pensar y reinventando su conciencia. De este modo,
entraron en un universo secreto que la mayoría no podía percibir. Y esto, a su vez, les permitió tomar las decisiones diarias que pocos toman, y estas decisiones les permitieron obtener los resultados diarios que pocos logran. El magnate volvió a abrir los ojos. Se llevó el dedo índice a los labios como absorto por una visión poderosa. Mirando fijamente al esquema bordado en la seda, continuó. Todos los héroes, haces e ídolos tienen un rasgo personal que las personas mediocres no muestran. ¿Sabéis? ¿Cuál es? Preguntó el artista ridículamente vestido con una camiseta sin mangas y un traje de baño espido. El rigor, respondió el millonario. Las mejores personas del mundo tienen profundidad. Los que pertenecen a la mayoría suelen quedarse atrapados en una mentalidad superficial en su trabajo. Toda su aproximación es demasiado ligera. No se preparan realmente, dedican muy poco a la contemplación y a la determinación de una visión superior del resultado deseado, así como a considerar con paciencia la secuencia de pasos que los conducirá a unos resultados magníficos. El 95% de la gente no dedica una atención meticulosa al menor de los detalles y no es capaz de refinar el más pequeño de los acabados como hacen los grandes maestros. La verdad es que la mayoría de la gente escoge el camino menos doloroso, conseguir lo necesario para hacer las cosas rápido y por los pelos. Hacen las cosas automáticamente, sin pensar en lugar de generar un cambio por ellos mismos. La minoría de los triunfadores, que tienen una creatividad excepcional, actúa en base a una filosofía completamente distinta. ¿Qué filosofía es esa?, preguntó el artista intrigado. Aplican una mentalidad que se centra en el nivel de detalle en lugar de en el superficial. Han codificado la profundidad como un valor vital y basan su existencia en una profunda insistencia en la grandeza en todo lo que hacen. Los excepcionalistas son completamente conscientes de que su rendimiento creativo representa su reputación, ya sean albañiles o panaderos, directores generales o ganaderos, astronautas o cajeros. Los mejores en cada campo comprenden que cualquier trabajo que hagan lleva impreso la firma de su buen nombre, y saben que el hecho de que la gente hable bien de ellos no tiene precio. El millonario frotó la botella, después la sostuvo en alto y contempló los últimos destellos de la luna que desaparecía a través del cristal antes de reanudar su discurso. Pero no basta con la aprobación de la sociedad, indicó el magnate. El nivel de trabajo que ofrecéis al mundo refleja la potencia del respeto por vosotros mismos. Quienes cuentan con una profunda autoestima no se atreverían siquiera a presentar algo mediocre. Se verían demasiado mermados. Si queréis liderar en vuestro campo, debéis convertiros en ejecutores y en personas de profundidad, reafirmó el señor Riley. Comprometeos a ser personas insólitas en lugar de seguir siendo uno de esos seres tímidos que se comportan como los demás y viven una vida descuidada en lugar de una vida magnífica, una vida vulgar en lugar de una vida original. ¡Qué profundo!, aportó el artista, mostrando un gran entusiasmo mientras se quitaba su camiseta sin mangas para que le diera un poco el sol. En su trabajo, los maestros de la perfección son extraordinariamente detallistas. Piensan atentamente en lo que hacen, mantienen el más alto nivel de trabajo y sudan con el menor de los trazos, como hizo el maestro Gian Lorenzo Bernini, cuando trabajaba en su Fuente de los Cuatro Ríos, una obra maestra que se levanta majestuosamente en el centro de la Plaza Navona de Roma. Estos creadores son meticulosos y trabajan prácticamente sin fallos. Y, por muy obvio que pueda parecer, se lo toman muy en serio. Pero hoy en día la gente tiene muchas cosas que hacer, le interrumpió la emprendedora. No estamos en el siglo XVII.
Mi bandeja de entrada está llena, la agenda colapsada, casi todos los días tengo una reunión tras otra, negociaciones que hacer. Tengo la sensación de que nunca puedo llegar a todo lo que debo hacer. Aspirar a la perfección no es nada fácil. ¿Me es tan conocido eso? Una reunión tras otra, literalmente. Uno sale de una reunión para meterse a otra. Y de verdad que cuando uno está metido en eso y coordinando cosas, uno quiere que avancen los procesos, pero buscamos la perfección. No, buscamos que las cosas se hagan. O sea, que sea eficaz lo que se hace, no necesariamente que sea eficiente, sino que se vayan cumpliendo. Pero veamos qué podemos hacer. Te comprendo, respondió el millonario con amabilidad. Menos es más, ¿sabes? Quizá intentas hacer demasiado. Los genios son conscientes de que lo más inteligente es crear una obra maestra en lugar de miles de obras normales y corrientes. Sí. Una de las razones por las que me encanta mantener el contacto con las bellas artes es que me contagio de los sistemas de creencias, de la inspiración emocional y de la forma de trabajar de esos grandes virtuosos. Y puedo deciros con absoluta certeza que estos trabajadores épicos habitaron un universo enteramente distinto del que la mayoría de la gente, de los negocios y de la sociedad habita hoy en día, como ya os he dicho. En aquel preciso instante, una mariposa de colores brillantes se posó sobre la punta de la oreja izquierda de Stone Riley. Él sonrió y dijo: estoy viendo. Hola, amiguita, me alegro de volver a verte. Y el magnate añadió: cuando analizas el modo en que las superestrellas, los virtuosos y los genios lograron el éxito, te das cuenta de que fue su elevada conciencia para detectar las oportunidades diarias de grandeza, lo que les inspiró para tomar las mejores decisiones a diario que les aportaron los mejores resultados. El señor Riley señaló el modelo de aprendizaje. Ese es el poder del autoaprendizaje, continuó. A medida que vayáis tomando conciencia de las nuevas ideas, creceréis como productores y como personas. A medida que elevéis vuestro desarrollo personal y profesional, el nivel al que implementáis y ejecutáis vuestras mayores ambiciones aumentará. Y, por supuesto, a medida que vuestra habilidad para hacer realidad vuestros sueños y visiones se incremente, seréis recompensados con mayores ingresos y con un impacto más alto, dijo el magnate señalando con el dedo el paso 3 del diagrama. Es por eso que acceder a esta formación conmigo fue una decisión muy inteligente. Y este esquema está diseñado para enseñaros esto. El millonario se rascó sus perfectos abdominales e inhaló profundamente la brisa del océano. Y debido al modo en que las personas más notables veían el mundo, a su comportamiento en sus oficios y a que vivieron sus vidas de un modo tan distinto al de las masas, los llamaron chiflados, inadaptados, raros, y no lo eran, exclamó el millonario eufórico. Lo que pasa es que jugaban a un nivel mucho más alto, en la cumbre. Ellos aplicaban rigor a lo que hacían, pasaban semanas, meses y en ocasiones años consiguiendo unos acabados perfectos. Se obligaban a continuar trabajando cuando se sentían solos, asustados o aburridos. Persistían en transmitir sus heroicas ideas a la realidad diaria cuando se sentían incomprendidos, ridiculizados o incluso atacados. Dios, cómo admiro a los grandes genios del mundo de verdad. Cuanto más se desvíe una sociedad de la verdad, más odiará a aquellos que la proclaman, añadió escuetamente el artista. La emprendedora lo miró mientras comenzaba a juguetear con una de sus pulseras. Eso lo dijo George Orwell, explicó. Siempre que crees belleza a tu alrededor, estás honrando tu propia alma, añadió el artista, y eso lo dijo Alice Walker. Los maestros producen de un modo que los trabajadores ordinarios
categorizarían como obsesivo, expuso el empresario. Pero lo extraordinario es que lo que el 95% de los trabajadores llaman comportamiento quisquilloso, acerca de un proyecto importante, la élite del 5% de los creadores saben que no es más que el precio de la admisión en la élite mundial. Echad otro vistazo al modelo para poder comprenderlo de una forma más precisa, les indicó el millonario tocando el diagrama del pedazo de seda. La mayoría de las personas del planeta hoy en día están atrapadas en la superficialidad, confirmó, en una concepción superficial de su poder para creer, una familiaridad superficial con las posibilidades de su potencial, un conocimiento superficial de la neurobiología de la perfección, de las rutinas diarias, de los constructores del mundo y de las ambiciones que desean priorizar el resto de sus vidas. La mayoría está atascada en un pensamiento difuso e impreciso, y un pensamiento borroso y vago ofrece unos resultados confusos y ambiguos. Interesante eso. Muy interesante, fíjate que dice. Un pensamiento borroso y vago ofrece unos resultados confusos y ambiguos. Un rápido ejemplo. Pide a una persona normal que te indique cómo llegar a algún lugar, y la mayor parte de las veces descubrirás que sus indicaciones no quedan claras. Eso sucede porque no piensan con claridad, afirmó el millonario, tomando un palo de la playa y señalando con él la expresión nivel de detalle del esquema. Los triunfadores legendarios son muy distintos. Ellos entienden que un nivel amateur de conciencia nunca les aportará unos resultados profesionales del más alto nivel. Otro ejemplo que espero que os ayude a entender mejor esta idea tan importante. Soy un gran aficionado a las carreras de la Fórmula 1. Hace poco me invitaron a los boxes de mi equipo favorito. Su atención por el más mínimo detalle, su dedicación para mostrar una excelencia superior y su deseo de hacer lo imposible para hacer bien las cosas no solo me parecieron acertados, sino también tremendamente inspiradores. De nuevo, a una persona ordinaria, la sola idea de tener que prestar una atención obsesiva al menor de los detalles y la importancia de una aproximación ridículamente rigurosa en sus vidas profesionales y privadas le parece extraño. En cambio, a aquel equipo de Fórmula 1, la calibración precisa del coche de carreras, la velocidad endiablada durante las paradas en boxes y hasta la forma de limpiar los boxes con sus aspiradoras industriales cuando el coche salía corriendo con un bramido sin dejar ni rastro de suciedad en ningún rincón, me parecieron fantásticas. A eso me refiero. La élite del 5% trabaja grano a grano, con un gran nivel de detalle, en lugar de tener una mentalidad superficial para con sus actitudes, sus comportamientos y sus actividades día a día. ¿De verdad son tan meticulosos a la hora de limpiar la suciedad de los boxes cuando los coches se van?, interrogó el artista fascinado. Pues sí, observó el millonario. Barrieron y aspiraron toda el área, y cuando les pregunté por qué, me dijeron que el solo hecho de que se colara una mota de polvo en el motor del vehículo podría costarles una victoria, o incluso peor, podría costar una vida. De hecho, el más mínimo fallo de uno solo de los miembros del equipo podría provocar una tragedia. Un tornillo suelto por culpa de un miembro poco concentrado podría suponer un desastre. Un elemento de la lista ignorado por un mecánico distraído podría provocar una catástrofe, y que uno de los miembros se despistara mirando el teléfono antes de la parada en boxes y olvidara tomar una medición también podría costar la victoria. Empiezo a estar de acuerdo en que ese enfoque del que habla es importante, admitió la emprendedora. Muy pocos empresarios y miembros de otros ámbitos como el arte, la ciencia y los deportes piensan o se comportan así. Supongo que yo antes era normal, desarrollaba una mayor conciencia sobre las cosas que hacemos y tenía un enfoque meticuloso para hacer un trabajo perfecto. Refinaba los detalles y me esforzaba.
Producía con precisión en lugar de ser poco profesional y descuidada. Prometía poco y cumplía mucho. Sentía un orgullo inmenso por nuestra creación. Profundizaba e interiorizaba por utilizar sus palabras, el nivel de detalle en lugar de la superficialidad. Ya, hasta aquí llegamos hoy día. En la mitad del capítulo 9. Mira, ¿qué es lo interesante? Llegamos hasta la página 119. Mira. Como haces algo es como haces todo. La pura y santa verdad. Cuesta ser meticuloso, cuesta ser profesional en lo que hacemos en todo, ya sea en nuestras cosas personales, digamos, las cosas de la casa, en nuestro trabajo, en nuestra dedicación. Sí, ¿y por qué? Siempre estamos pensando en el futuro o siempre estamos pensando en el pasado. Y peor aún, tomamos miedos de cosas que aún no suceden y que jamás van a suceder. O probablemente jamás van a suceder. Nunca estamos en el presente. Nunca estamos en el aquí y el ahora. Siempre pensando en algo más, en alguien más, en algo que tenemos que hacer. ¿Qué va a suceder, cierto? Por eso que a veces nos despertamos en la noche pensando en nuestro trabajo, ¿cierto? Los niveles de estrés son altísimos. Ayer conversábamos eso en mi trabajo precisamente, en el almuerzo conversábamos eso. Cómo le afecta y cómo le ha afectado a algunos colaboradores, inclusive colaboradores que ya no están, el tema del estrés. Por ahí una persona contó cómo una persona se vio tan sobrepasada, fue tanto el nivel de estrés que tenía, eran tantas las responsabilidades que tenía, que le vino un tema cerebral, no me acuerdo qué fue específicamente, y esta persona falleció a los poco más de 40 años. Es complicado, ¿verdad? Nuestra vida siempre es tan vertiginosa. Siempre tenemos cosas por hacer. Entonces, ¿qué es lo que podemos realmente organizar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender a respirar, calmarse, ¿cierto? Priorizar cosas. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo rutinario? Pero yo creo que decidas lo que decidas, siempre hacer las cosas bien siempre va a ser una solución. Haz las cosas bien, recuerda, como haces algo es como haces todo. Ya, estimados, será hasta la próxima y ahí seguimos entonces con nuestro capítulo de este libro, El Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma. Que estés bien, chao.